Buen día, hermanos, muy feliz sábado para todos. Los invito a cantar dos himnos de alabanza y el primero de ellos va a ser el himno número 231, Todo en el altar. Anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo obtener. Todo esto tendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá de su amor la grandeza contar? Cuán feliz con tu Dios estarás, pues Él llama al pastor con su voz celestial. Pon tu vida entera en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Muy bien, el segundo himno es el himno número 250. Después de este himno vamos a disfrutar del video del Probá de Ivette. Seguidamente, como todos los sábados, la historia de niños y a continuación una parte musical. Así que los invito a cantar el himno número 250, Padre, a tus pies me postro. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer debiera, hazme puro en todo, libre del pecado. Pon
tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte. Pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Probad y ved. Historia de hoy: SOS Beirut. El día 4 de agosto del 2020, una serie de explosiones en el puerto de Beirut, capital del Líbano, destruyó gran parte de la ciudad, dejando al menos 180 muertos y más de 6.000 heridos. Además, 178 escuelas sufrieron graves daños, así como aproximadamente 80 instalaciones de atención de salud entre hospitales y puestos de atención primaria, cuya estructura impidió prestar asistencia emergencial. Allá al fondo se puede ver la ciudad de Beirut y parte de la región del puerto, donde el 4 de agosto tuvimos las terribles explosiones que dejaron más de 190 muertos, 192 personas perdieron su vida, más de 6.000 heridos y miles de personas que perdieron sus casas, perdieron prácticamente todo. Es impresionante cuando uno visita esta región y ve toda la destrucción causada por las explosiones. Desde los primeros momentos de esta emergencia, ADRA estuvo en terreno con sus voluntarios, entregando agua, comida caliente y también limpiando las calles en las regiones más afectadas. Después de esto, ADRA también ha ayudado cientos de familias con caja de alimentos y también tarjetas de alimentación. Y ahora, en los próximos 4 meses, 1.000 familias recibirán de ADRA una tarjeta para poder ir al supermercado y poder comprar su comida. También estamos apoyando a 470 familias con una cantidad de dinero para que puedan hacer pequeños reparos en sus casas. Y además de esto, estamos enviando desde Estados Unidos 2 containers con materiales médicos básicos para los 2 hospitales más afectados por las explosiones aquí en la ciudad de Beirut. Personas capacitadas de todo el mundo fueron para Beirut a auxiliar en la coordinación de acciones de ayuda humanitaria que ya se estaban ofreciendo. Yo quiero aprovechar
la oportunidad para reconocer y agradecer una vez más el apoyo de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista, también de la Red Nuevo Tiempo de Comunicaciones, que se suma a ADRA en la campaña Juntos por el Líbano, y también a cada uno de nuestros apoyadores, de nuestros donantes. Tu donación, tus oraciones hacen una gran diferencia aquí en la ciudad de Beirut. Por favor, siga orando y donando para que ADRA pueda seguir siendo las manos y los pies de Jesús aquí en esta ciudad. Muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos. Todo este apoyo ofrecido a nuestros hermanos en el Líbano solamente fue posible gracias a las donaciones de nuestros voluntarios. Si usted desea formar parte de este hermoso grupo que marca la diferencia en muchas vidas alrededor del mundo, aquí está la invitación para apoyar el trabajo de ADRA a través de sus donaciones. Probat y ved. Ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Hola chicos, ¿cómo han estado? Nos encontramos en el día más especial de toda la semana. ¿Estamos felices porque hoy es el día sábado? ¡Claro que sí! Y juntos conoceremos otra historia que Jesús contó. Jesús y sus discípulos se encontraban en el Monte de los Olivos. Cerca de allí vieron una casa muy bien iluminada. En aquel lugar se celebraría una fiesta, pero no era una fiesta toda la semana. ¿Estamos felices porque hoy es el día sábado? ¡Claro que sí! Y juntos conoceremos otra historia que Jesús contó. Jesús y sus discípulos se encontraban en el Monte de los Olivos. Cerca de allí vieron una casa muy bien iluminada. En aquel lugar se celebraría una fiesta, pero no era una fiesta toda la semana. ¿Estamos felices porque hoy es el día sábado? ¡Claro que sí! Y juntos conoceremos otra historia que Jesús contó. Jesús y sus discípulos se encontraban en el Monte de los Olivos. Cerca de allí vieron una casa muy bien iluminada. En aquel lugar se celebraría una fiesta, pero no era una fiesta toda la semana. ¿Estamos felices porque hoy es el día sábado? ¡Claro que sí! Y juntos conoceremos otra historia que Jesús contó. Jesús y sus discípulos despertaron asustadas. Escucharon que el novio estaba llegando, así que todos necesitaban encender sus lámparas, aquellas que se habían apagado por la demora. 5 de las jóvenes porque hoy es el día sábado. ¡Claro que sí! Y juntos conoceremos otra historia que Jesús contó. Jesús y sus discípulos despertaron asustadas. Escucharon que el novio estaba llegando, así que todos necesitaban encender sus lámparas, aquellas que se habían apagado por la demora. 5 de las jóvenes porque hoy es el día sábado. ¡Claro que sí! Y juntos conoceremos otra historia que Jesús contó. Jesús y sus discípulos despertaron asustadas. Escucharon que el novio estaba llegando, así que todos necesitaban encender sus lámparas, aquellas que se habían apagado por la demora. Tuvieron que volver a sus casas. Jesús contó esta historia por un motivo muy especial. Antes de que Jesús venga a esta tierra para buscar a sus hijos, habrán 2 grupos de personas. El primero son aquellos que escuchan sus enseñanzas y se preparan para encontrarlo. La lámpara representa en cada uno de nosotros la Santa Biblia. Si tú tienes tu Biblia en casa, considérala una lámpara para encontrar el camino hacia Dios. Pero no queda allí.
El aceite representa al Espíritu Santo. El segundo grupo también tienen la lámpara. Quiere decir que conocen de la Santa Biblia, pero saben, ellos no tienen el aceite, pues no buscan el Espíritu Santo para obedecer. En esta historia, las 10 jóvenes recibieron la invitación para la gran fiesta, pero solo 5 de ellas pudieron participar, pues tuvieron aceite de reserva. Así también será el regreso del Señor Jesús. Todos somos invitados, conocemos la palabra de Dios, pero solo irán al cielo aquellos que busquen al Espíritu Santo para obedecer, para seguir sus reglas divinas. Sin el Espíritu Santo de nada vale el conocimiento de su palabra. Es como leer un bello libro tan solo con hermosas historias. El Espíritu Santo nos da el poder de entender su santa palabra y de obedecer todo lo que está escrito en ella. Yo quiero ir a esa gran fiesta con nuestro Señor Jesús. ¿Y tú también quieres estar? Entonces preparémonos juntos para disfrutar de ese gran banquete al lado de nuestro Señor Jesús. Es por ello que nuestro texto del día de hoy nos dice lo siguiente. Vamos a buscarlo juntos. Se encuentra en 2 de Timoteo 3:15 y nos dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Chicos, están en la mejor edad para seguir aprendiendo de sus bellas enseñanzas que Jesús nos dejó. No dejes de leer tu Biblia, de aprender muchos textos de memoria, pero sobre todo de guardar en tu corazón el deseo de encontrarnos con Jesús. Vamos a orar, acompáñame. Querido Dios, gracias te damos por tu santa palabra. Ayúdanos a prepararnos para ese gran encuentro contigo. Deseamos estar con toda nuestra familia en ese lindo lugar que tú nos estás preparando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, que Dios los bendiga. Nos seguimos encontrando el próximo sábado. Nos vemos. Dios ha puesto en ti un sueño profundo en tu corazón, y al dudar de sus promesas, esperanzas para ti no habrá, mas Él vivirá por siempre. Su presencia puedo sentir, porque en nuestros corazones su amor fuerte nos unirá. Y amigos, solo amigos, como Cristo lo mostró. Al amigo no se niega en momentos de dolor, con sus manos te guiará, y entonces tú sabrás que un amigo como él no hallarás. Llenos de su fe y amor, la esperanza crecerá en mí. Y aunque ascendió a los cielos, es mi amigo
siempre lo será, mas Él vivirá por siempre. Su presencia puedo sentir, porque en nuestros corazones su amor recuerde nos unirá. Y amigos, solo amigos, como Cristo lo mostró, al amigo no se niega en momentos de dolor, con sus manos te guiará, y entonces tú sabrás que un amigo como Él no hallarás. Y amigos, solo amigos, como Cristo lo mostró, al amigo no se niega en momentos de dolor, con sus manos te guiará, y entonces tú sabrás que un amigo como Él no hallarás, que un amigo como Él no hallarás. Sí, no hallarás, no. Cuando dos o tres se juntan en mi nombre, cuando reunidos buscan adorarme, si me hablaran hoy como hablan a un amigo, si buscaran hoy saber mi voluntad, yo abriría las ventanas de los cielos y mi espíritu daría sin reservas, supliría todas sus necesidades. Si me buscan hoy en oración, yo responderé y sanaré su dolor. Yo responderé y atenderé su clamor. Si mi pueblo se humillare y me buscare, si ahora tú me hablas con amor, La Biblia nos cuenta de personas que estuvieron dispuestas a entregarlo todo por Jesús. No les importó naufragar, pasar hambre, persecución, ir a la cárcel o dar su vida de manera humillante con tal de que otros se salven. No todas esas personas eran sensibles espiritualmente o fueron formadas en un hogar cristiano o en un hogar espiritual donde la Biblia se leía todos los días. Muchas, la gran mayoría de esas personas tuvieron que pasar por el proceso de un cambio muy grande, muy radical.
muy categórico en su personalidad. Jesús los transformó en muy poco tiempo y ellos de pronto se convirtieron en personas extraordinarias. Llamaba la atención de la gente que eran personas sencillas, se vestían de manera simple, hablaban con un lenguaje que todo el mundo podía comprender. Sus acciones eran de servicio, su mirada era una mirada transparente, tenían la intención de hacerle el bien a los demás. Se ganaban la confianza fácilmente de las personas, por más extranjeros o desconocidos que fueran. No tenían prejuicio, tenían un amor tan puro, tan fuerte, tenían convicciones tan claras que realmente daba ganas ser parte de ellos. Hoy vamos a repasar uno de los testimonios más preciosos que nos queda de la Escritura, de un evangelista, de un misionero, que estuvo dispuesto a ir donde Dios lo mandaba en cualquier situación. No discutía, era rápido para obedecer y por eso tuvo el privilegio, el galardón de trascender en la historia para que hoy podamos inspirarnos en el servicio, en el amor a los demás, pero por sobre todas las cosas, en valorar lo precioso que es Cristo Jesús para nuestras vidas. Vamos a orar y vamos entonces a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 8 del verso 26 en adelante, para conocer un poco más acerca de este tal Felipe. ¿Oramos? Padre nuestro, queremos entregarte este espacio a ti, que tu Espíritu Santo nos ilumine, traiga a nosotros conocimiento y sabiduría de ti, pero sobre todas las cosas, Señor, que hoy renueves nuestro amor hacia Jesús, hacia tu gracia, hacia tu salvación, y podamos reforzar esta voluntad nuestra, Señor, tan débil muchas veces, con tal de ir donde tú nos mandes. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces Hechos capítulo 8 del verso 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. El primer personaje mencionado es Felipe, y entonces vamos a pensar un poco ¿quién es Felipe? Según la lectura que acabamos de hacer, Felipe era alguien realmente sensible a la voz del Espíritu Santo. La Biblia nos adelanta en Hechos capítulo 6 del verso 3 al 5 que Felipe era uno de los 7 diáconos. Felipe era una persona llena del Espíritu Santo. Había acompañado a Jesús desde el inicio del ministerio de Jesús. Era una persona que tenía mucho conocimiento práctico del amor de Cristo hacia los demás. Sin duda alguna que Jesús tocó el corazón de Felipe
y éste reaccionó siempre en favor de él. Los discípulos le tenían confianza. Dice la Biblia que él estaba en Samaria, en la parte norte, digamos, del país. Un ángel le habla y le dice, camina o vete hacia el sur. Qué interesante esto. Hay un ángel que le habla a Felipe, él escucha la voz de un ángel. Pero después también más adelante vemos que el Espíritu Santo es el que le habla y le dice, acércate o corre, júntate al carro, ¿no? Interesante, acércate, júntate al carro donde va este desconocido. Hechos capítulo 21, verso 8, nos dice que Felipe era conocido como el evangelista, que tenía 4 hijas profetas y que vivía en Cesarea, la región norte, ¿no? Interesantísimo esto, interesantísimo. Estamos hablando de una persona poderosa en la fe. Era conocedor de las Escrituras y lo interesante de esto es que la Biblia muestra, por ejemplo, en el verso 27, esta expresión, se levantó y se fue. Escucha el mandato que viene de Dios, no titubea, no duda, no pone excusas. Se levantó y se fue. Y en el verso 30 dice de que acudiendo, o mejor dicho, corriendo, se acercó al carro para predicarle al etíope. Él entendía muy bien que la situación era urgente. Él tenía un sentido de urgencia para predicar el Evangelio de Jesús. Así que tenemos algunos rasgos importantes. Ahora, fíjense algo muy interesante que podemos ver del verso 35. Él dice que la Biblia que él empieza a enseñar a partir de la escritura que venía leyendo el etíope, Isaías capítulo 53, hablando del Mesías sufriente, de lo que Cristo iba a ser, del personaje más importante de la Biblia. Y acá vemos algunos detalles. Le da un estudio bíblico a partir de la necesidad del etíope, de este desconocido. Es decir, una persona empática, que le importa conocer lo que el otro piensa y lo que el otro siente. Y no necesariamente su estructura esquemática ya de textos bíblicos o de estudios bíblicos que tiene que dar. No tiene ningún problema en adaptar la verdad presente a la necesidad inmediata de la persona que tiene enfrente, tan necesitada de Dios. Hace un estudio gramatical histórico de la Biblia. Es sistemático porque dice, comenzando desde esta escritura, él le va hablando acerca de la escritura y más adelante es histórico, llega hasta Jesús. Le da un estudio cristocéntrico porque Felipe entiende que lo más importante de la Biblia es Jesús. Él conoce que muchos han estudiado y conocen de la escritura, pero se han apartado tanto de Dios que vieron a Cristo Jesús, a Dios encarnado y no lo reconocieron, incluso lo crucificaron. Así que aprendida esta lección le da lo mejor que tiene a este desconocido del camino. Felipe es interesantísimo, porque en el verso 37 podemos deducir entonces que le da una explicación y un llamado racional y también emocional de la palabra de Dios. Él actúa a partir del conocimiento bíblico que puede enseñar, pero le queda clarísimo a su alumno de que tiene que aceptar, creer de todo corazón en Jesús para luego hacer un pacto con Él, para bautizarse, para nacer de nuevo. Creer es la parte racional, de todo corazón es la parte emocional, la combinación perfecta para que una persona pueda actuar, pueda comportarse, pueda convertirse, pueda hacer algo de manera tan tranquila, tan común, que nadie tenga nada contra ellos, y si tiene oposición no le va a importar porque está convencido que es así, que debe avanzar, que es lo correcto. Así que hay algunas cosas interesantes. Felipe podría haberse preguntado, ¿qué no entiende él de Isaías 53? ¿Y qué necesita saber de este texto? ¿Qué es lo mejor que puedo darle de lo que está leyendo? No tengo mucho tiempo, tengo que avanzar y tengo que explicarle a él algo que le quede claro. Me gusta mucho pensar en qué o a quiénes representa Felipe. Felipe representa a muchas personas y muchos pensamientos. Los anoté y me gustaría compartírselos. Felipe representa a los que están listos, siempre listos para ir donde Dios mande. Felipe representa a los que obedecen primero a Dios antes de pensar en las consecuencias. Felipe representa a los que no ponen excusas, a los que están conectados con el Espíritu Santo, a los que están tan abiertos a Dios que los ángeles pueden hablarles. Felipe representa a los que asumen los costos del viaje,
Felipe representa a los observados por Dios para tareas difíciles. ¿Te ha tocado alguna vez una tarea difícil? Qué bendición sentirse o saber que hemos sido observados por Dios y tenemos la confianza de Dios para hacer tareas difíciles. Felipe representa a los que comienzan donde otros terminan. Felipe representa a los asertivos por su capacidad de observar, de escuchar, de empatizar con las personas. Felipe representa a los que tienen mentalidad de evangelista, a los que cumplen y desaparecen para que Dios sea exaltado por sobre todas las cosas. Felipe representa a los que enseñan para entender a Dios y no solo para saber de Él. Qué hermoso, qué desafío. Yo creo que es tan lindo sentirse y verse como Felipe. Cuántas cosas preciosas podemos recibir de este testimonio precioso de un ministro, de un discípulo de Jesús. Pero ahora vamos a continuar con el perfil del etíope, el desconocido, a ver qué cosas podemos extraer de él. Este desconocido del desierto es realmente algo muy llamativo, algo extraordinario. Mientras más pensamos en él, es como que más lo queremos. Verdaderamente es alguien especial. La Biblia entonces muestra que venía de Etiopía o actualmente podría llegar a ser la región de Sudán, África. Fíjense qué interesante. Era un alto funcionario, era una persona confiable para la reina, era una persona rica, tenía una mentalidad de administrador, de contador. Él viajó, costeó su viaje para ir a adorar a Dios a Jerusalén. Esto es interesante, porque él sabía que había algo especial en Israel, él entendía la religión monoteísta de un solo Dios y sustentador de todos. Y entonces él fue a adorar allá. Seguramente habrá ido con su caravana. Y luego de pasar un buen tiempo en todos los ritos, ceremonias del santuario, de mirar cómo se hacían los sacrificios, de cómo se hacían las oraciones, las alabanzas, él se vio tan conmovido que compró el libro de Isaías. No era sencillo encontrar libros, los rollos, y había que tener dinero para tenerlos, para comprarlos. Él lo hizo. Interesante, así que lo venía leyendo como aquel que le encanta la lectura, que no haya la hora de abrir enseguida el libro y comenzar a leerlo. Él rogó que lo guíen. Él deseó aprender de la Escritura. Tenía un problema y lo tenía que resolver. Es interesante porque la Biblia muestra algunos aspectos. El verso 37, en la confesión que él hace, da algunos aspectos que son teológicos, porque él dice que cree en Jesucristo. Jesús es el Salvador histórico, Cristo es el ungido, el Mesías, el profético, y al aseverar que era hijo de Dios está hablando de esta relación entre Dios y los hombres. Es interesantísimo lo que él dice. Pero lo interesante de esto es que el etíope confiaba en la Biblia. Por lo tanto, quien se tenga que acercar a él, de esa clase de personas que las que se acercan para predicarles y hablarles de Dios, tienen que ir con un escrito tienen que ir con la Biblia. No podía ir cualquier persona, tenía que ir alguien que conociese bien la Escritura. Era una persona intelectual y sabía distinguir quién le estaba diciendo la verdad o quién podía llegar a engañarlo. Por lo tanto, había que realmente ser claro con él. Él pudo comprar o comparar los servicios del templo, las ceremonias, los sermones, las apariencias, los sacerdotes con el humilde evangelista del camino. Comparó esto y se dio cuenta de que por aquí podría venir la respuesta de Dios. Supo dejarse guiar, supo ser humilde. Y me encanta pensar en lo que representa el etíope. Y también anoté algunas cosas que me gustaría compartirles. Representa el etíope a los que buscan con determinación. El etíope representa a los que pagan por lo que valoran. Representa a los que leen por su cuenta, a los que toman la iniciativa, a los que tienen una experiencia pero están dispuestos a subir de nivel. El etíope representa a los que ruegan por más, a los que aprovechan el momento, a los que buscan bases sólidas en las escrituras, a los humildes intelectuales, a los que toman decisiones. El etíope representa a los que hacen práctica la teoría. El etíope representa
a los que hacen declaraciones sin prejuicios, que no tienen ningún temor de decir lo que piensan, lo que sienten, sus convicciones. Representa a aquellos que están dispuestos a enfrentarse a una cultura con tal de ser íntegros delante de Dios. El etíope representa a los que asumen la responsabilidad de su vida eterna, a los que están dispuestos al cambio, a los que asumen sus buenas vivencias y las atesoran en sus corazones, no las invalidan, sino que las aseguran sabiendo que fue real y que fue para bien, que con tal de ser íntegros delante de Dios. El etíope representa a los que asumen la responsabilidad de su vida eterna, a los que están dispuestos al cambio, a los que asumen sus buenas vivencias, a muchas clases de personas que pueden ser alcanzadas con un simple testimonio, con abrir las Escrituras, con la intención de dejarnos guiar por Dios para que ellos puedan ser alcanzados. Qué precioso, qué interesante. Me estoy acordando de dos etíopes, podríamos llegar a decir, con los que alguna vez tuve la oportunidad de leer la Biblia, de estudiar la Biblia juntos. Ellos vivían en Diamante, cerca de la Universidad Adventista. Entonces los sábados yo salía a hacer actividad misionera y conseguí, por una encuesta bíblica, llegar a sus casas, abrirles la Biblia, orar con ellos. Y me llamó tanto la atención ver que estos dos jóvenes, trabajadores, luchadores por abrirse paso en la vida, descubren o aceptan que Jesús es la solución para sus problemas. En alguna oportunidad ellos tuvieron que viajar. Se fueron en moto hasta Buenos Aires, un camino larguísimo en moto. Lo hicieron como en 6-7 horas. Y cuando tocaba el estudio bíblico, era un sábado en torno a las 3 de la tarde, ellos habían viajado un viernes de mañana. Y resulta de que cuando yo llego a la casa no los encuentro. Así que lo que hice fue esperar un ratito y me fui a dar un estudio bíblico, otro más que tenía cerca, y volví como a los 40 minutos para ver si habían llegado. Me llamó tanto la atención verlos venir. Venían en su moto ahí, los dos. Y cuando me ven, felices se bajan y dicen, nos acordamos que teníamos un compromiso con Dios. Y nos dijimos el uno al otro, no podemos fallarle a Dios. Tenemos que volver para tener el estudio bíblico. Cuando me acuerdo de esto todavía me emociono, porque me hace pensar en esas personas, en esos etíopes que encontraron el valor de Dios en sus vidas y están dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer con tal de recibir a Cristo Jesús. Hace 2000 años ocurrió esta historia. Y aún sigue habiendo Felipes y etíopes. La historia del mundo está terminando y el gran conflicto entre el bien y el mal cada vez se hace más intenso. Por un lado, las hordas del enemigo, cada vez más determinadas a destruir, a llevar a las personas a la perdición. Por otro lado, Cristo Jesús, dispuesto a encontrar y salvar al que se está perdiendo, utilizando todas las estrategias posibles, los ángeles, el Espíritu Santo, pero también su pueblo que está esperándolo y que entiende perfectamente que Jesucristo lo envió a hacer discípulos a todas las naciones. Estamos en una época donde se necesita revivir el espíritu de estos discípulos de Jesús que, sin poner reparos ni excusas, estuvieron dispuestos a escuchar la voz de Dios, a ser sensibles espiritualmente y a dejarse guiar por la influencia preciosa, poderosa, exitosa del Espíritu Santo. Si repasamos la historia, tenemos por un lado a un Felipe que estaba en su lugar, tal vez haciendo cosas cotidianas y siente la voz del ángel que le dice que tiene que salir. Lo interesante de la historia, lo interesante de este testimonio es que había que hacerlo rápido. Y Felipe sale por sus medios, corriendo, yendo, viajando en el camino, mirando para todos lados para poder encontrarlo. Y cuando termina de evangelizarlo, de bautizarlo, de pronto Dios lo hace desaparecer. Siempre me pregunté, ¿por qué Dios
¿Por qué Dios no lo hizo desaparecer al principio y luego de bautizarlo permitió que él volviese por sus medios caminando, en carro, de alguna manera, porque ya estaba logrado el objetivo? ¿No era acaso apremiante llegar rápido hacia el carro de este desconocido? Qué interesante esta lección, porque Dios cuenta con nuestro esfuerzo, Dios cuenta con nuestra determinación. El misterio de la salvación incluye la insuficiencia, la debilidad, la limitación humana. Y Dios bendice nuestros esfuerzos y cuenta con nuestros esfuerzos. Qué interesante, cuánto confía Dios en nosotros. Dios confía que vamos a llegar con nuestras fuerzas, impulsados por su poder y por su gracia. Qué interesante, porque en este relato podemos también mirar a un etíope que salió de retiro espiritual, que conoció lo mejor, el centro del mundo, conoció el santuario, el templo, conoció a los sacerdotes, pudo haber escuchado muchas predicaciones, pero de pronto cuando volvía de todas esas fiestas sagradas, de ese retiro espiritual que tanto le había costado, siente mientras lee Isaías 53 que no ha sido lo que él esperaba. Siente un vacío tremendo. Siente que todo lo que hizo y todo el viaje no está teniendo sentido. Y de pronto encuentra a alguien sencillo, humilde, dispuesto a hablarle de Dios, con la palabra de Dios, dispuesto a escucharlo y avanzar según su necesidad. Entiende entonces que todo lo que está escuchando de Felipe no tiene cómo ser resumido. Lo que Felipe le está diciendo viene como si viniera del cielo, simple, profundo, pertinente, importante, para ahora. Felipe tal vez ya está deduciendo de que tiene que mirar hacia afuera, hacia las ventanas del carro, porque tiene que encontrar agua, porque este señor se tiene que bautizar, se tiene que ir bautizado. Así que está acomodando su estudio bíblico, porque en tanto vea agua, lo tiene que bautizar. Pero cuidado, porque no puede ser apresurado, tiene que ser con tacto, tiene que ser con amor, porque esta persona es muy delicada, él conoce mucho, es muy sensible a Dios. Así que prepara sus estrategias de llamado evangelista y con estas técnicas de llamado apunta a la razón, apunta a la emoción, apunta a su imaginación, apunta a lo que tiene en el corazón, a su necesidad. Y cuando ya lo tiene listo, entonces Felipe glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque fue el etíope el que pide el bautismo. No se lo tuvo que proponer o pedir él o arrancar él, sino que él mismo, el etíope, exclama y dice: acá hay agua, me quiero bautizar, ¿qué impide que sea bautizado? El evangelista tuvo éxito porque utilizó el arte de desaparecer, el arte de dejar que Dios sea el protagonista, que el Espíritu Santo domine la escena, y él simplemente esconderse ¿en qué? En su testimonio, esconderse en la Biblia, esconderse en el amor de Cristo, esconderse en lo práctico del Evangelio. Y cuando suben del agua, así mojado, desaparece Felipe. Y el etíope se queda mojado pensando: ¿habrá sido un ángel? ¿Quién es este que me habló? Ahora, ¿cómo cuento la historia? ¿Me van a creer? Pero ¿qué importa? Estoy mojado. ¿Se habrá querido secar el etíope o habrá ido todo el camino así, sintiendo que ese agua era la nueva vida que estaba envolviéndolo para siempre? Me encanta pensar en lo precioso que es Dios para nosotros. Este es un buen momento para hablar con Dios, para agradecerle por este testimonio bíblico, para pedirle que nos siga llamando a su servicio y también para orar, para pensar en aquellos desconocidos del camino que necesitan encontrar el sentido a sus vidas a través de la persona de Jesús. Oramos. Padre querido, gracias por Jesús, gracias por su amor, por su salvación, gracias porque está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, querido Dios, por tu amor para con nosotros diariamente, porque te importamos, porque valemos y porque podemos servir de alguna manera para salvación de los demás. Te pedimos por todos aquellos desconocidos que están luchando en su corazón,
que están necesitando que alguien les abra las Escrituras para guiarlos a ti. Te pedimos por ellos para que no decaiga su fe, para que no bajen los brazos, para que sigan insistiendo, pero también te pedimos por nosotros, para no aletargar la obra, Señor, para no frenar, para no poner trabas, para que en tanto escuchamos tu voz, nos levantemos, Señor, y salgamos al camino para encontrarlos. Oramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.